Starship Troopers, la cinta de Paul Verhoeven que desconcertó al mundo a finales de los 90, cumple 25 años. Esta película, que mezcló la ciencia ficción con el cine bélico, envejeció muy bien. No solo porque estuvo bien hecha, no en vano se gastaron $100 millones, sino porque los temas que plantea siguen muy vigentes hoy en día, además de que tiene un humor muy ácido que todavía la hace realmente entretenida. La historia de esta peli, que en Latinoamérica se conoce como Invasión y en España como Brigadas del Espacio, se basa en la novela de 1959 del mismo nombre, escrita por el estadounidense Robert A. Heinlein, y se centra en un grupo de jóvenes que decide alistarse en el servicio militar. En la realidad futura en la que viven, una persona se convierte en ciudadano y por tanto tiene derechos civiles solo si presta 2 años de servicio militar, bajo el argumento de que no nacemos con derechos, sino que tenemos que ganarlos sirviendo a nuestro país. En esa realidad imaginaria hay muchos elementos que indiscutiblemente aluden al nazismo, siendo los uniformes grises de los altos mandos uno de los más evidentes. Muy motivados, Johnny Rico, su novia Carmen Ibáñez y sus amigos Dizzy Flores y Ace Levy buscan, cada uno dentro de sus posibilidades, un lugar dentro del cuerpo militar. Carmen, que tiene un talento excepcional, consigue entrar en las fuerzas aéreas, mientras que Johnny, que ha tenido un desempeño bajo en preparatoria, entra a formar parte de la infantería, la división con menos prestigio y, en definitiva, la carne de cañón por excelencia de toda guerra. Los jóvenes logran sobrellevar cada uno a su manera el alto nivel de las exigencias del servicio militar, excepto por Rico, que decide abandonar el servicio justo cuando la humanidad declara la guerra al planeta Clendatu, y entonces desiste en su decisión. Se trata de un planeta habitado por insectos que destruyó la ciudad de Buenos Aires y que es una amenaza constante para nuestra especie. Justamente los jóvenes protagonistas son de Buenos Aires. Eso sí, la producción no se molestó en mostrar ningún aspecto que los vinculara a Argentina, excepto por sus nombres. Así que obviamente la historia trata de los Estados Unidos y de su historial de invasiones a otros países, un aspecto que el mismo director ha reconocido en entrevistas. Tras varios enfrentamientos con los insectos, Dizzy muere y los otros 3 logran ayudarse para cumplir con el que es el objetivo final de la incursión: atrapar a la mente maestra de los insectos. Porque sí, descubren que los insectos siguen las órdenes de un líder que literalmente sorbe los cerebros de seres humanos para entenderlos mejor y atacarlos. Los chicos son a estas alturas unos veteranos y logran, junto a sus diferentes equipos, dar con la mente maestra que finalmente otro soldado captura. La película termina con el mensaje de que ellos seguirán luchando y, por supuesto, ganarán. Si bien la trama parece la de una B-movie poco seria y mal hecha, Starship Troopers no es nada de eso. Las actuaciones artificiales, el tono gracioso, la historia fantasiosa y una narración entretenida y espectacular son la tapadera para una historia con una tesis social. Una que, por cierto, fue malinterpretada totalmente con el estreno de la peli, cuando fue duramente criticada por ser considerada una oda al militarismo, a la guerra e incluso al nazismo, y a duras penas la producción logró recuperar su inversión con la taquilla. Con el tiempo la cinta no solo ganó importancia, sino que se empezó a comprender su mensaje. Si antes muchos habían hecho una interpretación literal de lo que veían en pantalla, luego comenzó a ser apreciada su ironía y, por tanto, toda su crítica. Ahora, viéndola en retrospectiva, queda todo muy claro, e incluso cuesta un poco entender cómo los espectadores no leyeron entre líneas si desde el comienzo la narración es muy falsa. Los personajes son casi perfectos. Carmen y Ace tienen un talento increíble. Dizzy es valiente y fiel, y Rico, que es el protagonista, tiene unas recaídas, pero también es valiente y muy rudo. Además tienen reacciones muy artificiales ante lo que pasa a su alrededor. Cuando los insectos destruyen su ciudad natal, lo más probable es que hayan muerto los padres de todos ellos, pero ninguno se modifica ante esto. Dan a entender que les importa, pero el supuesto llanto por la pérdida se daría fuera de escena, y ni siquiera lo vemos. Son personajes que siempre tienen una actitud heroica y artificial. Claramente, todos estos elementos son una primera pista para que no nos tomemos esta historia de manera literal, pero hay más pistas, incluso mejores. A lo largo de toda la cinta nos muestran propaganda bélica, bien sea para que más jóvenes se alisten o bien para mostrar las capacidades y los avances del cuerpo militar. Y todas estas piezas están hechas en clave de farsa. En una, unos militares le dan armas y municiones a unos niños que se pelean por ellas.
todos ríen por la escena, que nos es planteada como que estamos presenciando una pelea normal entre niños. Y no hay nada de aberrante en que unos niños quieran jugar con armas de fuego de verdad. En otras se invita a los jóvenes a unirse a la milicia y entre una formación de soldados se asoma un niño sonriente, dando a entender que el mensaje también está dirigido a los más pequeños o que literalmente aceptan niños. También hay una en la que piden a todos que aporten algo a la lucha en contra de los insectos y aparece una madre alentando a unos niños a pisar unas cucarachas mientras ella ríe histérica. La inclusión de niños en situaciones inapropiadas y los adultos actuando de manera irresponsable o fuera de sí son claramente un rechazo al adoctrinamiento bélico hacia los más pequeños e incluso su participación en conflictos armados como de verdad ocurrió en la historia. Por otro lado, la representación del enemigo como insectos, inferiores a nuestra especie en la escala evolutiva, a los que hay que exterminar, también es obviamente una crítica. En una de las escenas finales, cuando finalmente capturan a la mente maestra de los insectos, descubren que éste está sintiendo miedo. Y entonces todos estallan en un grito de extrema felicidad. Se alegran porque lograron someter al enemigo mientras no sienten ninguna empatía por su temor. Eso parece. Otros han hecho diferentes interpretaciones de esta parte, pero eso es justamente lo interesante de la propuesta de Verhoeven, confrontarnos con este tipo de situaciones a cada rato y que cada uno vea algo más. En Starship Troopers veo, además de una crítica al militarismo, también un reproche al cine patriotero, bien sea de acción, de superhéroes e incluso alguna que otra peli bélica. Los buenos, que son siempre los estadounidenses, siempre ganan. Y esto nos lo dicen al final de la peli de forma literal, con el texto seguirán luchando y ganarán. Los malos, los insectos, no tienen sentimientos, excepto cuando en la escena que comenté nos aclaran que sienten miedo. Son unos seres básicos que se limitan a hacerle daño a los buenos. Sus asesinatos y el estado en el que son reducidos los cadáveres de los buenos son mostrados de forma muy explícita. Por lo tanto, queda claro que pueden hacer mucho daño. Lo que comenté anteriormente, que los protagonistas son o muy optimistas o muy valientes, también contribuye con ese halo de que los buenos son invencibles y superiores. Y las escenas de matanza, con tiroteos interminables y explosiones espectaculares, tan típicas del cine de acción, son exacerbadas al punto de ser entretenidas porque se las libra de todo drama. De hecho, el drama brilla por su ausencia. Ni la muerte de Dizzy, ni la matanza en Buenos Aires, ni una parte en la que Carmen corre peligro nos remueven una pizca. Los demás personajes no se inmutan. ¿Por qué deberíamos hacerlo nosotros? Y por supuesto, la crítica hacia el cine patriotero como propaganda también la vemos en la crítica a la propaganda per se, pues Verhoeven nos propone unos mensajes cargados de humor negro. Pero el que es quizás el mensaje más provocador de toda la película, su director nos lo arroja a la cara. En una entrevista que le hicieron en 2017 en el Film Society of Lincoln Center, explicó que debe darse un quiebre en el espectador que durante los primeros minutos del metraje es motivado a empatizar con los personajes. Hasta que, más avanzada la peli, habiendo visto de qué se trata en realidad, cae en cuenta de que está presenciando algo malvado. Y entonces, ¿cómo podría haberle gustado algo de lo que vio? Verhoeven hace que podamos entender mejor cómo, con el auge del nazismo y el fascismo en Alemania e Italia respectivamente, los ciudadanos empatizaron con los que entonces fueron sus héroes. Y esto es algo muy odioso de experimentar, por lo que puede que al ver Starship Troopers te sientas confundido. Otro elemento que hace que puede que resulte un poco confusa por momentos es que hay mensajes que no son irónicos. En una escena los soldados salen duchándose hombres junto con mujeres y nos muestran todo eso como algo normal. No es una escena erótica y los personajes no están incómodos, por lo que podemos concluir que en esa sociedad imaginaria ambos géneros alcanzaron una auténtica igualdad. Con la igualdad entre hombres y mujeres, el director está de acuerdo. Y hasta allí todo muy bien, pero ¿por qué decide mostrarnos una cualidad positiva en un grupo de personas a las que está criticando? ¿Quiere decirnos que los nazis no estaban del todo mal y que tenían algunas cosas buenas? No creo que se trate de eso por dos motivos. El primero es porque ni en el fascismo ni en el nazismo había igualdad de género. Y el segundo es porque no todo en esta película está siendo planteado para ser apoyado o adversado. Se trata de una sociedad del futuro con elementos que, si bien imitan algunos de la realidad,
en el fondo son imaginarios. Y el arte y por tanto una película o una novela no siempre tienen que hablar de algo para enaltecerlo o criticarlo. Se puede crear una historia con el simple propósito de hacer un ejercicio de creatividad. Lo interesante del cine de Verhoeven es que no nos da los mensajes mascados y además nos enfrenta a situaciones complejas, con dilemas éticos que nos dejarán pensando un rato y puede que no nos lleven a una conclusión inequívoca. Este cineasta tiene una obra muy heterogénea en cuanto a los géneros y a las historias que decidió contar, y siempre rechazó las propuestas de hacer secuelas de sus películas, justamente como Starship Troopers y también con Robocop, por ejemplo, porque siempre ha querido contar algo original. Cuando cambia de registro, dice, vuelve a sentir ansiedad porque no sabe cómo va a resolver algo que es nuevo para él. Esta es una bonita y retorcida manera de describir el trabajo creativo, un esfuerzo que te saca de tu zona de confort. Me parece muy interesante y honesto. Por todo esto, pero también por el riesgo que significó hacer una película políticamente incorrecta como Starship Troopers, creo que este cine tiene un gran valor. Planteada como un blockbuster bélico y de ciencia ficción más, es en realidad una obra con cuestiones sociales muy densas. O como a Verhoeven le gusta llamarla, la película de arte más cara de la historia del cine. Si te gustó este video, no te pierdas este otro en el que recomendamos otras películas malas. En este mencionamos esta película y otras muy interesantes más. Chao.